más a este video tutorial de visualbasic.net. Mi nombre es Eric Santiago. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio para calcular la media aritmética y la mediana en una serie de datos que vamos a ingresar dentro de un listbox. Bueno, y también vamos a ver una función llamada rand, que es para generar números aleatorios. Bueno, vamos a crear un nuevo proyecto y vamos a llamarlo, por ejemplo, medidas de resumen. Lo creamos. Dentro del formulario que está aquí vamos a crear el diseño del proyecto. El diseño va a ser el siguiente: agregaremos un listbox, agregaremos un textbox y agregaremos unos botones. Un botón será el botón de agregar, otro botón para borrar, un botón para limpiar, un botón para agregar un número aleatorio, tendremos otro botón para calcular la media y uno para la mediana. Bueno, vamos a poner los nombres. Al botón 1, como les había dicho, será el botón de agregar. Al botón 2 será el botón de borrar. Botón 3 para limpiar, y el botón 4 para un valor aleatorio. Botón 5 será el de la media. Estamos cambiando la propiedad texto, la propiedad name la dejan igual, estamos cambiando la propiedad texto. Y el siguiente botón, que es el 6, será la mediana. Bueno, aquí está. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es vamos a programar el botón de agregar. El botón de agregar lo que va a hacer es que cuando el usuario ingrese un número aquí, al pulsarle agregar, el número pasará a formar parte del listbox. Vamos a codificarlo, le damos doble clic. Para el botón agregar pondremos listbox1.items.add y entre paréntesis pondremos el número o de dónde es que va a agarrar el número. En este caso va a agarrar el número del textbox1. El textbox1 estará en la propiedad textbox1 que estará en la propiedad text. Bueno, ahora en el siguiente, aquí con este código ya estaría agregándose el elemento. Ahora ponemos el siguiente código: textbox1.text es igual a vacío. Eso quiere decir que cuando se agregue el valor, el texto volverá a quedar vacío para volver a agregar otro valor. Y ponemos textbox1 focus. Esto nada más para indicarle al cursor que después de haber pulsado el botón agregar, el cursor debe posicionarse dentro del textbox 1. Y eso sería todo del botón agregar. Ahora pondremos el código del botón borrar. Para el botón borrar tendremos que seleccionar un elemento dentro del listbox y al pulsar el borrar se tiene que eliminar ese elemento en particular, el elemento que esté seleccionado. Damos doble clic al botón borrar y para esto haremos un try catch. Un try catch funciona para que cuando haya un error cualquiera, nos devuelva un mensaje mostrándonos ese error, en vez de que termine el programa como se detenga sin decirnos nada. Entonces el try catch nos devuelve un mensaje de error y el programa se sigue ejecutando. Vamos a poner en try y le damos enter y escribimos el siguiente código: listbox1 es el nombre de nuestra lista, items.removeAdd. En la lista removeAdd y entre paréntesis vamos a poner listbox1.items
punto selected index. Aquí está. Bueno, entonces le decimos que listbooks1.items el listbooks1 va a remover un elemento, y ese elemento es el elemento que esté seleccionado dentro del listbooks1. Bueno, después del catch as exception tenemos que poner un mensaje que queramos que mande el programa. Podemos poner, por ejemplo, messagebooks debe seleccionar un elemento. Y entre paréntesis ponemos error. Bueno, con este código estaríamos mandando un mensaje de que debe seleccionar un elemento. Y el VB critical, perdón, aquí es critical. Es nada más para que ponga un icono de error dentro del mensaje que nos va a enviar. Y listo, con esto quedaría todo. Aquí se queda el entry que abrimos acá. El entry que abrimos acá se termina aquí. Y eso sería todo. Podríamos ejecutarlo simplemente para ver el ejemplo. Vamos a agregar algunos elementos y vamos a borrar el 3. Eliminamos el 6, este espacio en blanco que agregamos también. Y si quisiéramos eliminar un elemento sin seleccionar ninguno, nos manda nuestro mensaje de error que tenemos que seleccionarlo. Y eso es todo. Ahora procederemos a programar el botón de limpiar. El botón de limpiar es muy sencillo, simplemente vamos a poner esto, listbooks1.items.clear. Estamos indicando que va a limpiar todos los elementos dentro del listbooks1. Bueno, ahora vamos al valor aleatorio. Para el valor aleatorio nosotros utilizaremos una función llamada random. La función random crea un número de elementos aleatorios entre los parámetros que se les indique. Por ejemplo, si queremos números aleatorios entre 1 y 5 o entre 5 y 10, etc. Bueno, para crearlo tenemos que crear una nueva clase, random class, div random class. Es una variable de tipo random. As new random. Okay, entonces estamos indicando que random class es igual a una nueva función random. Y ahora simplemente vamos a poner que se agregue ese número generado dentro del listbooks. Para eso ponemos listbooks1.items.add y entre paréntesis pondremos random class, y dentro de este paréntesis del random class va .next, perdón. Dentro del paréntesis va lo que sería el rango que se quiere, los números. Por ejemplo, yo quiero números aleatorios entre 0, hasta 50. Estoy indicando dentro de ese paréntesis que quiero números desde el 0 hasta el 50. Cerramos el paréntesis de random y cerramos el paréntesis de add.add. Y con eso sería todo. Ya eso ya estaría funcionando. Entonces creamos la nueva random class y luego agregamos al listbooks una nueva random class desde 0 hasta 50. Ejecutamos y ves, valor aleatorio, empieza a agregar valores aleatorios entre 0 y 50. Y esto. Ahora vamos a programar el botón de media. La media, como se saben, la media aritmética es sumar todos los elementos que estarían dentro del listbooks y dividirlo entre el número de elementos que estén dentro del listbooks. Vamos a hacerlo. Clic derecho. Para calcular la media vamos a hacer un ciclo for que recorra todos los elementos del listbooks, que recorra todos los elementos y que lo vaya sumando a una variable, por ejemplo suma, que haga toda la suma y que al final divida lo que se haya acumulado de suma entre el número de elementos que tengamos aquí.
ponemos dim contador as integer. Ok, ahora tendríamos otra variable que se llamará, por ejemplo, suma, y será de tipo double. El contador es para utilizarlo con el for, y la suma es para ir sumando todos los valores dentro del listbox. Iniciamos el for, iniciamos suma, que es igual a 0, desde 0. Entonces ponemos for contador es igual a 0 to, para indicarle que termine hasta el número de elementos que tenga hasta la última fila que tiene lo que sería el listbox. Vamos a ponerle esto, listbox 1 .items.count. Lo que hace aquí es contar todos los elementos que tenga el listbox, y hasta ese número es donde va a terminar nuestro ciclo for, desde 0 hasta el número de elementos que tenga el listbox. Ahora, no queremos, después de eso, será ir sumando. Suma es igual a lo que valga la variable suma, más, aquí sería más el elemento que esté dentro del listbox, sería el listbox 1 .items.item, entre paréntesis pondremos qué número de elemento queremos sumar. El número de elementos será automático, desde 0 hasta el número de elementos que haya, así que ahí ponemos contador. Y es todo, con eso ya estaría todo. La suma va a ir agregando nuevos valores una vez conforme se vaya repitiendo. Al final, cuando se termine el ciclo for, la variable suma va a contener la suma de todos los elementos. Bueno, después de eso ya vamos a mostrar la media aritmética. Media aritmética vamos a mostrarlo en un label. Aquí pondremos el label, aquí será el label 1, y vamos a poner label 1.text es igual a suma entre el número de elementos que haya en el listbox. Para eso volveremos a utilizar esta función, list 1.items.count, y eso sería todo. Vamos a ejecutarlo, vamos a agregar algunos valores sencillos para ver cómo funciona. Sería un 8 dividido entre 3, vamos a poner otro. Aquí está, 2, 4, 6 y 4 son 10, debería darnos un 5 a la media. Ah, no, perdón, un 2.5 porque son 4 elementos, ¿cierto? Y como ven, aquí está, la media aritmética de esto es un 2.5. Entonces, explicándoles, la variable suma va a guardar todos estos valores, un 10, y lo va a dividir entre el número de elementos que esté aquí, que es esta condición. Suma es igual a suma entre el número de elementos, que son 4, y ya nos da un 2.5. Bueno, ahora después de tener la media, vamos a calcular la mediana. La mediana es el número que está en medio de un conjunto de datos ordenados de menor a mayor. Bueno, lo que tenemos que hacer aquí primero que nada es ordenar todos los números que estén aquí. ¿Cómo se hace eso? Tendríamos que utilizar alguno de los métodos de ordenamiento, que puede ser el burbuja, el quicksort, el por selección, etcétera. Vamos a utilizar el método burbuja, aunque si no se quieren complicar tanto o no hay muchas exigencias, podrían utilizar una propiedad del listbox, que se llama sorted. Si utilizamos esa propiedad, esa va al momento de que estamos agregando un elemento. Por ejemplo, aquí pondríamos index 1.sorted igual a true. Entonces, cada vez que estemos agregando un nuevo elemento, se va a ir acomodando en forma ascendente. Miren, por ejemplo, vemos un 6, un 29, un 1, un 7. Pero es que no lo agregué aquí, perdón. Lo agregué al de ¿cómo se dice?
lo agregué en el botón de agregar, no de valor aleatorio. Déjame lo pongo en valor aleatorio, aquí. Y lo ven, se va ordenando, se dan cuenta, se acaba de cambiar el 10. Y así, se va ordenando de menor a mayor. Bueno, pero vamos a... esto es un poco... puede ser un poco lento también aparte, porque tiene que ir comparando todos los elementos dentro del listbooks. Y aparte no podemos ordenarlo, por ejemplo, en forma descendente, tendría que ser siempre en forma ascendente. Así que por este momento vamos a utilizar un método de ordenamiento llamado burbuja. Bueno, vamos a hacerlo. Vamos a ir a doble clic en mediana y vamos a empezar a programar lo que sería el ordenamiento burbuja. Primero tenemos que pasar todos los elementos que estén dentro del listbooks, los tenemos que pasar a un arreglo. Para hacerlo vamos a declarar el arreglo dim arreglo, vamos a poner entre paréntesis, el arreglo va a obtener las posiciones que tenga el contador de los elementos de aquí. Entonces ponemos arreglo y entre paréntesis ponemos listbooks1.items.count. Ok, entonces el arreglo va a ser del mismo tamaño que es el tamaño de listbooks1. Ya lo declaramos y as integer va a contener elementos de tipo entero. Ok, después para pasar eso pondríamos algunas variables que vamos a utilizar dentro de los ciclos for que vamos a utilizar. Ponemos por ejemplo i, j, la mitad, c, una variable auxiliar que lo utilizará, y b. Todos son de tipo integer. Ok, después vamos a hacer un recorrido con un ciclo for para que pase todos los elementos que están en el listbooks al arreglo. Mira, para no tener que poner esto varias veces, porque es un poco más largo, podríamos hacer esta variable, por ejemplo la variable b. La b va a ser igual a esto, menos 1. Menos 1 porque al número de elementos tenemos que quitarle 1 porque inicia desde 0. Entonces el arreglo va a ser, le ponemos aquí un b. Entonces la variable b va a almacenar el número de elementos que tenga el listbooks b. Y así ya no tenemos que estar repitiendo varias veces el listbooks.items, que es un poco más largo. Entonces es igual a 0 to b. Aquí que sería el arreglo en la posición C va a ser igual a listbooks1.items entre paréntesis .item y entre paréntesis C. Entonces estamos diciendo que el arreglo en la posición C es igual a listbook1.items.item en posición C también. O sea, lo está igualando y se van a ir pasando al arreglo. Ya después de haber pasado todo esto, simplemente ahora vamos a hacer el algoritmo del método burbuja. Para hacer el algoritmo del método burbuja sería el siguiente. Que me pongo un comentario. Empezamos con for i es igual a 0 to b, o sea el número de elementos que haya. Después for j es igual a 0 to b, y si j más 1 es menor a b, por j más 1
es igual a b, entonces luego ponemos otro if, si el arreglo en la posición j es mayor al arreglo en la posición j más 1, entonces la variable auxiliar va a ser igual al número que esté almacenado en el arreglo en la posición j. La variable arreglo en la posición j va a ser igual al número que esté almacenado en el arreglo en la posición j más 1, o sea, el número siguiente. Después el número que esté almacenado en el arreglo en la posición j más 1 lo vamos a reemplazar por la variable auxiliar que habíamos guardado aquí. O sea, simplemente hacemos un intercambio de elementos. El elemento siguiente, que sería mayor, se viene primero, que sería menor, se viene al elemento que está actual, y el elemento actual se va al número siguiente, al elemento siguiente. Eso hará varias veces hasta que termine. Bueno, ahora este ya sería todo el ordenamiento burbuja. Ahora simplemente vamos a limpiar todos los elementos que estén dentro del listbox. Vamos a limpiar ese listbox y vamos a volver a agregar nuevos elementos, pero ya ordenados. Con eso sería listbox1.items.clear, y luego ponemos otro contador, for c es igual a 0 to d, y aquí listbox1.items.add, vamos a agregar el arreglo en la posición C. O sea, simplemente los está agregando otra vez. Primero los limpia y luego los vuelve a agregar. Y ya, simplemente ahora vamos a calcular la mitad para poder saber cuál es la media aritmética. La mitad va a ser igual al número de elementos que haya. Por ejemplo, en este caso el número de elementos está guardado entre la variable b entre 2 para sacar la mitad. Y al final vamos a reportar el valor que hayamos obtenido dentro de label 1. Label1.text es igual a listbox1 .items.item. Entonces la mitad o la media es igual al elemento que esté dentro de la colección de ítems de listbox1 dentro de la posición mitad. Cierra el paréntesis y listo. Ya con eso estaría terminado nuestro código. Entonces, ¿qué hace primero? Bueno, se declara un arreglo. El arreglo va a guardar los números que estén almacenados dentro del listbox. Después, el método de ordenamiento burbuja ordena todos los elementos dentro del arreglo. Se limpia lo que serían los elementos del listbox y se vuelven a agregar nuevos elementos al listbox. Esos elementos están dentro del arreglo. Se saca la mitad dividiendo el número de elementos que hay entre 2 y se reporta el resultado. Label1.text igual a el elemento que esté en el listbox, el elemento que esté en la mitad del listbox. Eso sería todo. Vamos a ejecutarlo. Vamos a agregar algunos elementos. Vamos a ponerle la media, es esto, la mediana. Si se dan cuenta, se ordenan todos los elementos y nos devuelve lo que sería la mediana. 1, 3, 1, 2, 3. Nos devuelve el elemento que está en medio y esa sería la mediana. Muy bien, eso sería todo. Espero que les haya servido de algo este tutorial y cualquier duda o comentario pueden dejarlo debajo del video.
Muchas gracias y espero que la pasen muy bien y sigan practicando. Hasta luego.